Mi nombre es Dana Sloan y hace 3 días recibí una carta que se sintió más pesada que información clasificada. No fue una llamada, no fue un mensaje de texto. Un sobrecolor crema sellado, dirigido con la elegante escritura cursiva y puntiaguda que no había visto desde el funeral de mi padre. La letra de Erin. Mi hermana. Cena familiar. Domingo a las 6. Solo familia. Sin saludo. Sin calidez. Solo una dirección que no había visitado en más de una década. Pinehurst, Georgia. Población, nostalgia y resentimiento silencioso. Me quedé en mi oficina en Fort Kingsley, todavía con las botas de uniforme, desatadas. Fuera de la ventana, un C-17 rugió al encenderse en la pista. Dentro, el único sonido era mi pulso golpeando detrás de mis costillas. Aaron no llamó cuando papá murió. No me abrazó en la formación básica, no escribió, no preguntó a dónde fui cuando dejé mi hogar con un permiso de salida sin plan de regreso. Ella se quedó. Yo desaparecí. Y ahora, después de todos esos años de silencio, quería que volviera a cenar. No estaba segura de que me inquietaba más, su invitación o el hecho de que le estuviera considerando, porque una parte de mí, la parte entrenada para caminar en terreno hostil sin parpadear, todavía dudaba ante la palabra familia. Y esa debería haber sido mi primera advertencia. Pero fui de todos modos. El viaje en taxi hasta Pinehurst se sintió más corto de lo que recordaba. Tal vez fue el silencio del conductor. O tal vez el pueblo se había encogido. Tenía esa apariencia. Esquinas más descoloridas. El letrero de la gasolinera con letras faltantes. La tienda de comestibles ahora una tienda de vapeo. Lugares familiares deformados por el tiempo y la indiferencia. Cuando giramos en Orchard Lane, vi la casa. Era exactamente igual. 2 pisos, azul pálido, revestimiento con contraventanas blancas. El tipo de lugar donde el verano una vez significó paletas y raspones en las rodillas. Ahora parecía un recuerdo atrapado en ámbar. El coche patrulla de Erin estaba en la entrada, angulado demasiado perfectamente para ser involuntario. En la puerta del lado del conductor, el sello del departamento de policía de Pinehurst brillaba bajo la luz del porche, y debajo, su nombre, Jefa E. Sloan. Pagué la tarifa, salí y tomé una bocanada de aire. Mis botas golpearon la grava con un crujido que sentí en la columna vertebral. Cuando la puerta se abrió, no fue Aaron quien me recibió. Fue la abuela. Se movía más despacio, más delgada de lo que recordaba, pero sus ojos seguían agudos. Me examinó con algo entre el desamor y el alivio, y luego me atrajo hacia un abrazo tranquilo y tembloroso. Su voz rozó mi oído. No te alteres, cariño. No había dicho una palabra. Adentro, el aroma apulidor de limón y roast beef me envolvió como una advertencia. La sala de estar parecía montada, demasiado limpia, demasiado simétrica. La mesa del comedor estaba puesta para 12, no para 11, no casual. Era una presentación, una actuación. Entré en la habitación, asintiendo cortésmente a tías y primos, personas que una vez me trenzaron el cabello o me regañaron por robar galletas. Nadie se puso de pie. Nadie ofreció más que sonrisas tensas. Entonces la vi. Evan estaba al final de la mesa, con las manos detrás de la espalda, su postura, su placa impecable brillando. Su cabello estaba recogido en el mismo moño severo que recordaba de los debates de la escuela secundaria. Tenso, sin concesiones. No se acercó a mí, no abrió los brazos. Bueno, dijo, sin rastro de calidez. Mira quién decidió venir a casa finalmente. Le di una pequeña sonrisa, del tipo que había perfeccionado en las sesiones informativas de campo. Cortés, indescifrable. Encantada de verte, jefa. El título aterrizó como una bofetada. Ella parpadeó. Uno de nuestros tíos tosió en su servilleta. Me senté cerca de la ventana, a 3 sillas de la abuela, también, del aparador, donde esperaba la botella de vino de Aaron sin descorchar. La cabecera de la mesa ahora era suya.
La abuela se sentó cerca del extremo como una invitada en su propia casa. Nadie lo dijo, pero lo sentí. Las cosas habían cambiado, y yo ni siquiera me había quitado el abrigo. La cena no había comenzado oficialmente, pero la tensión sí. La conversación era escasa. La gente murmuraba sobre el clima, las renovaciones de la iglesia, quien se estaba divorciando de nuevo. Pasé las patatas cuando llegaron, elogió las judías verdes, sonrió al hijo pequeño de la prima Jenny, a pesar de que me tiró una cuchara a la bota. Era invisible y presente a la vez, justo como me habían entrenado. Pero entonces lo vi. Al otro lado de la calle, fuera de la ventana, detrás de la silla de Aarón, un hombre estaba de pie con una correa en la mano, un perro olfateando algo que no era nada. La correa estaba floja. El perro no estaba olfateando. Estaba esperando. Y el hombre estaba mirando la casa. Se me heló la médula. No era local. Demasiado pulcro, demasiado cuidadoso. Nadie más lo notó, pero yo sí. Me recosté en mi silla y tomé un sorbo lento de agua. Aarón me miró. Ya no parecía molesta. Parecía satisfecha. Levantó su copa, golpeó su tenedor contra el borde. Me gustaría decir unas palabras antes de comer. Nadie dejó de masticar. Algunos la miraron. Yo congelé mi expresión. Se puso de pie, cuadró sus hombros y levantó una carpeta roja, gruesa, etiquetada, con pestañas. Esto, dijo, es documentación de fraude cometido bajo el nombre de Jane Sloan. La sala se quedó quieta. Esto incluye credenciales de identificación militar falsificadas, registros de despliegue falsos y estado de autorización fabricado utilizado para acceder a viviendas, fondos federales y transporte. Hizo una pausa. Todo ello utilizado bajo el pretexto de ser una oficial comisionada. Alguien en la mesa se atragantó. Evan dio un paso adelante, se llevó la mano al cinturón y sacó unas esposas. No me inmuté. Dana, dijo, te arresto por suplantación de identidad de oficial federal y robo de propiedad del gobierno. Los tenedores cayeron. Las manos de la abuela temblaron en su regazo. Me levanté lentamente. Sin resistencia, sin palabras. Evan rodeó detrás de mí, cerró las esposas con una tensión deliberada. Nadie la detuvo, ni siquiera mi madre. Y en ese momento, humillada, esposada, silenciosa, apoyé el costado de mi cadera contra mi cinturón, presioné una vez. La vibración confirmó la señal enviada. Miré al frente. Si esto iba a ser público, me mantendría tranquila en público. Permanecí de pie, con las muñecas apretadas detrás de mí, el acero mordiendo la piel, ya cicatrizada de despliegues pasados. Evan pasó a modo de actuación completa. Caminó alrededor de la mesa como si estuviera dirigiendo una reunión comunitaria en lugar de una cena familiar. Su voz se elevó, segura, preensayada. Ha mentido a todos nosotros durante años, dijo. ¿Creéis que alguien simplemente desaparece durante una década y regresa con dinero, autorización de seguridad, transporte privado y sin explicaciones? Agitó la carpeta de nuevo. Verifiqué cada documento, hablé con la oficina del sheriff, revisé las bases de datos de BA. No hay registro. Ella no es quien dice ser. No respondí. Solo observé la habitación. Jenny tenía su teléfono debajo de la mesa grabando. El tío B parecía que se había tragado una piedra. Los ojos de la abuela estaban fijos en su vaso de agua como si pudiera ofrecerle una ruta de escape. Nadie se levantó. Nadie le dijo a Aarón que se detuviera porque para ellos podría ser cierto. Esa fue su cruel brillantez. Nunca les dije dónde trabajaba, qué hacía, o por qué no podía volver a casa. El silencio que una vez los protegió se había convertido en mi propia soga. Pero Evan, ella no solo calculó mal los hechos. Nunca se dio cuenta de en qué se estaba metiendo realmente. 3 semanas antes, había contratado a un investigador privado. El hombre había irrumpido en una unidad de almacenamiento federal segura vinculada a una transferencia de inteligencia activa.
Las cajas eran parte de una orden de transporte sellada, custodia temporal, 48 horas autorizadas bajo directiva de emergencia. Encontró contenedores clasificados, tomó fotos, se las envió a Aaron. Ella nunca verificó la inteligencia, nunca contactó a una agencia federal. Simplemente imprimió las imágenes, las grapó a una historia a medio coser y decidió que su mesa de la cena sería la sala del tribunal. Pensó que eso era justicia. Lo que ella no sabía era que había activado un protocolo interno en el momento en que esa carpeta salió al aire. Lo sabía y por eso me quedé quieta, porque en el instante en que activé la señal de mi cinturón, Fort Kingsley la recibió. Alerta interna, agente detenido bajo acción civil sospechosa. Verificarían, evaluarían, confirmarían. Ventana de respuesta promedio de 12 minutos. Empecé a contar. No los segundos hasta que llegara la ayuda, sino los segundos que tardó en no sentir nada. Porque Aaron no estaba revelando una verdad. Estaba proyectando una herida. Y yo había pasado mi vida aprendiendo a sobrevivir a las heridas de otras personas. Para cuando llegué a la cuenta de 10, la habitación había entrado en un extraño ritmo. La salsera de Gravy quedó olvidada. Los panecillos se enfriaron. Eoin seguía paseando, una mano descansando en su placa como si le diera más poder que la ley alguna vez lo hubiera hecho. Pensó que este era su momento. Ella no vio el cambio en el aire, pero yo sí. La puerta trasera crujió, suave, apenas audible bajo el zumbido de las luces del techo y el murmullo de la cubertería. Pero me habían entrenado para escuchar el tipo de silencio que significa que algo acaba de cambiar. Eoin no reaccionó. Probablemente pensó que era el viento o la casa asentándose. Entonces una voz habló, tranquila, masculina, firme. Señora, necesito que baje su arma. Eoin se congeló a mitad de camino. No estoy sosteniendo un arma, dijo instintivamente. Lleva una, aclaró la voz. Lado derecho. Por favor, quítela y póngala sobre la mesa. Lentamente, la habitación se rompió como vidrio bajo presión. Las sillas crujieron. Alguien jadeó. Jenny dejó caer su teléfono con un ruido sordo. Eoin se giró hacia la cocina, entrecerrando los ojos. ¿Quién es usted? Otra voz, femenina esta vez. Firme, controlada. Agente Vaughan, Autoridad Federal. Por favor, cumpla. Eoin se llevó la mano a la placa. No lo haga, advirtió el agente Van. Esta no es su jurisdicción. Ahora todos estaban de pie, excepto yo. Permanecí quieta, esposada, con la mirada al frente. Desde la puerta de la cocina, Vaughan entró en escena, vestida de civil, con postura erguida, su placa discretamente sujeta a su cinturón. Me miró una vez, lo suficiente para confirmar, luego se volvió hacia Eoin. Está interfiriendo con una operación federal y deteniendo a un oficial activo bajo directiva sellada. Debe desarmarse inmediatamente. La boca de Aaron se abrió. No salió nada. Última oportunidad, dijo Van. Eoin vaciló, luego desenfundó lentamente su arma de servicio y la colocó sobre la mesa. El sonido que hizo contra la mesa no fue fuerte, pero fue definitivo. La agente Vaughan hizo un sutil gesto hacia las sombras detrás de ella. Otro agente emergió, silencioso, sosteniendo un dispositivo negro compacto. Presionó un botón. Clic. Las esposas se desbloquearon. Mis manos cayeron libres. No dije nada. No miré a Aaron. Simplemente cogí una servilleta, me limpié las marcas rojas de las muñecas y cogí el panecillo que no había tocado. Y luego me senté tranquila, deliberadamente, como si nada hubiera estado mal. La habitación no respiraba. Incluso la araña sobre la mesa parecía congelada a mitad de parpadeo. Aaron miraba las esposas en mi regazo como si hubieran deshecho más que mis muñecas, como si hubieran desenrollado toda la historia que había ensayado durante semanas. Entonces se abrió la puerta principal. Sin llamar, sin fanfarria, solo la firme cadencia de botas sobre madera dura. El hombre que entró no era ruidoso.
No necesitaba hacerlo. Alto, cabello gris bajo una gorra negra, hombros cuadrados como alguien que no se había encorvado en 40 años. Su chaqueta no llevaba ninguna insignia, pero la energía en la habitación se desplazó a su alrededor como la gravedad respondiendo al rango. Se detuvo exactamente a 2 pies frente a mí, levantó la mano en un saludo nítido. General Sloan, dijo. Hemos sido informados. ¿Está bien? Las palabras aterrizaron con el peso de un mazo. Devolví el saludo, limpia y aguda. Todo en orden, señor. Asintió una vez, luego se giró, dirigiéndose finalmente a la habitación. Damas y caballeros, soy el general Beston. Esta propiedad está ahora bajo jurisdicción federal temporal. Nadie se movió. Miró a Evan. Usted es quien inició esta detención. Aaron intentó ponerse más recta. Actué de buena fe basándome en pruebas recopiladas a través de una investigación privada. Beston no parpadeó. Evidencia obtenida mediante entrada ilegal a un sitio de almacenamiento federal. Posesión de documentos clasificados. Detención ilegal de un oficial federal bajo directiva activa. Interfirió con una operación sellada. Jefa Sloan. La mandíbula de Aaron se apretó. No sabía que no preguntaste, dijo sin emoción. Miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de repente de que nadie vendría en su defensa. Ni la abuela, ni mamá. Especialmente yo. Beston volvió a mirarme. ¿Prefiere que manejemos esto en silencio? Asentí. Por ahora. Aceptó eso sin cuestionar, porque así es la confianza a este nivel, ganada, no explicada. Luego, a Evan, está suspendida con efecto inmediato. Su arma de servicio será retenida como evidencia. La agente Vaughan dio un paso adelante, deslizó el arma en una bolsa, la selló y no dijo nada. Aaron no luchó, no lloró. Simplemente se quedó allí sin nada que la sostuviera. Su placa se había ido. Su autoridad se había desvanecido, y lo único que quedaba en sus manos era el silencio que una vez había confundido con poder. 8 meses después, la sala del tribunal en el condado de Fulton se sentía más como una oficina de impuestos que como un lugar donde se desarrollaba la justicia. Paredes beige, luces fluorescentes parpadeantes, un juez con una voz como grava y paciencia agotada. Evan entró con un blazer gris que no le quedaba bien y sus viejas botas de patrulla. Sin placa, sin arma, solo la mirada de alguien que intenta recordar quién era antes de que el uniforme le diera un nombre. No me miró. No esperaba que lo hiciera. No había venido por ella. La galería estaba mayormente vacía. 2 reporteros locales, un dibujante judicial que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, y un hombre con una mancha de café en su corbata a quien claramente le gustaba ver a la gente caer en público. Sus cargos se habían acumulado rápidamente. Posesión no autorizada de documentos federales, obstrucción de una operación clasificada, detención ilegal de un oficial del gobierno y la ironía final, suplantación de jurisdicción federal. Su abogado, un hombre delgado con un traje malo y un corte de pelo peor, hizo todo el discurso. Me negué a declarar en persona. Mi declaración escrita había sido suficiente. Sellada, archivada, final. El juez miró a Aaron, le preguntó si quería hablar. Se puso de pie, con las palmas planas a los lados. Pensé que estaba protegiendo a la gente, dijo. Eso fue todo. Sin disculpa, sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo la misma lógica delgada que siempre había utilizado. Intención sobre consecuencia. El juez no vaciló. 12 años, 5 mínimos, libertad condicional después, sin cargo público, sin armas de fuego, asesoramiento obligatorio. Aaron parpadeó pero no protestó. Su abogado le tocó el codo. Ella no se apartó, pero tampoco se apoyó en ello. Cuando terminó el juicio, nadie se quedó. Esperé hasta que el pasillo se vació antes de salir. El sol pegó fuerte, un brillo primaveral rebotando en el parabrisas de mi sedán de propiedad federal. Sin reporteros, sin gritos, sin ceremonia de clausura, solo aire.
aire limpio y agudo. No porque ella fuera a prisión, sino porque yo ya no la llevaba conmigo. Conduje de regreso a Fort Kingsley con las ventanas subidas y la radio apagada. Sin música, sin llamadas. Solo silencio, mi tipo de silencio, el que me había ganado. Cuando pasé el control de seguridad, el guardia asintió. Sin saludo, sin preguntas. Ese era el punto. En mi mundo, lo que importaba no era el drama que quedaba atrás. Era lo bien que funcionaba el sistema en tu ausencia. Y el mío había funcionado bien. Dentro de mis aposentos, encontré una carta en mi bandeja de entrada. Sin remitente, pero la letra era inconfundible. Erandos, decía la nota. No sabía que eras realmente alguien. Pensé que te fuiste porque nos odiabas. Todavía no entiendo por qué nunca dijiste nada, pero supongo que así eres ahora. Lo siento. Sin firma, solo esa última palabra. Lo siento. La sostuve por un momento, luego la metí en la trituradora detrás de mi escritorio. Las cuchillas atraparon el papel, lo masticaron hasta convertirlo en estática. No miré cómo se quemaba todo. No necesitaba hacerlo, porque el perdón no era algo que le debía a alguien que solo hablaba cuando las consecuencias ya habían llegado. Pasaron 2 años. Me ascendieron, me transfirieron, me trasladaron a un puesto de enlace de operaciones conjuntas, más estructura, menos polvo, menos enemigos intentando disparar primero y disculparse nunca. La vida era más tranquila pero no más suave. Porque la paz no es comodidad, es solo la ausencia de daño. A veces la gente pregunta por qué nunca volví a confrontar a Erin, por qué no llamé, visité o respondí a ninguna de las cartas que llegaban de la instalación federal en Pensilvania. Pero esta es la verdad. No necesitaba venganza. No necesitaba que ella admitiera que estaba equivocada. Solo necesitaba una vida en la que su voz ya no resonara en las decisiones que tomaba. Y ahora tengo eso. Mi nombre ya no necesita defensa. Se sostiene por sí mismo. Y la placa en mi escritorio. No viene con aplausos. Viene con silencio. El tipo de silencio que te ganas al alejarte y nunca mirar atrás. Algunas personas piensan que el cierre viene con una conversación final. No es así. El cierre llega silenciosamente cuando dejas de necesitar que te vean, que te crean, que te amen de la manera que suplicaste en silencio. Llega cuando finalmente te das cuenta de que las personas que necesitaban malinterpretarte nunca iban a soltar la versión de ti que construyeron para protegerse a sí mismas. Y dejas de intentar derribar esa versión. Hoy en día me levanto antes del amanecer. Mis botas golpean suelos pulidos. Mi placa descansa sobre acero macizo. Y mi título me acompaña en cada habitación sin cuestionamientos. No porque lo exigiera, sino porque me lo había ganado. En la sala de guerra, no preguntan qué pasó en Pinehurst. No preguntan por qué mi expediente está sellado bajo la Directiva 9G. No preguntan por qué nunca visito durante las vacaciones. Simplemente se mueven cuando yo digo que se muevan. Y ese es el único idioma que hablo ahora. Todavía hay una silla en mi oficina que nunca uso. Está frente a mi escritorio, metida bajo líneas limpias y cristal sombreado. A veces pienso en Erin sentada allí, frente a mí, no para disculparse, no para explicar, sino simplemente para darse cuenta de que ya no tiene acceso. Ni a mis registros, ni a mi mente, ni a mí. Pero entonces recuerdo que no necesita sentarse allí. Ella ya lo sabe. La noche en que vio su placa deslizarse en una bolsa de pruebas, y su certeza disolverse en una habitación llena de gente que una vez la vitoreó, ella lo entendió. Puede que nunca lo diga, pero lleva esa noche como una cicatriz que nadie ve. Y yo. Yo camino ligera, no porque no doliera, sino porque ya no arrastro su peso conmigo. Salí de Pinehurst sin nada en las manos y con todo intacto, nombre, rango, columna vertebral. Así es como se recupera una vida, no a través de la venganza. A través de la eliminación. Porque a veces la supervivencia no se trata de ganar.